Buenas tardes a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Somos Facebook, Doctor Pichur, compartiendo con usted o comunicando a usted la palabra de Dios. ¿Qué es lo que creemos? Porque la palabra de Dios, la Biblia, es lo que nos habla de las cosas de Dios, de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo y de su Espíritu Santo. Nos basamos en lo que la Biblia dice, no en lo que yo pienso que es lo mejor o no es lo mejor, ni nadie más, simplemente que dice la Biblia acerca de él. Es un constante aprender qué dice la Biblia, ¿verdad? Y esta tarde, el miércoles, ¿qué? 22 de marzo, ya mero termina el mes. Para mí es una bendición, un privilegio poder compartir con usted la palabra de Dios, esperando que sea de su agrado. No le quita mucho tiempo, es si acaso una hora lo más que podemos ir, pero a veces ni la hora, por respeto a su tiempo, ¿verdad? Pero sí, le aconsejaría, lo exhortaría a que lo escuchara, mínimo. Hay muchas quejas en el mundo de que los pastores no nos piden dinero. No, aquí no estamos pidiendo nada. Simplemente escuche. Si le agrada, qué bueno, qué bendición. Si no le agrada, pues usted tiene su propia decisión de tomar la determinación de creer lo que usted quiera o buscar lo que usted guste. Nosotros presentamos qué dice la Biblia con la esperanza de que sea de su agrado. Es un despertar espiritual para las personas. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. No porque yo sea algo especial, simplemente soy un comunicador, soy un predicador, soy un pastor que predica la palabra de Dios. No es un regaño, no es juzgar a nadie, es un consejo, simple y sencillamente. Lo quiere, bien, no lo quiere, es su derecho. Bien, le voy a pedir como cada tarde, cada predicación, cada enseñanza, a mi hija Betty, que le doy gracias a Dios por ella, está conmigo mis dos hijas, Bessie y Noemí, acompañándome esta tarde para grabar este video. Vamos a comenzar y vamos a ver cómo nos presenta como cada vez la Biblia, versión antigua Reina Valera, cómo nos presenta la porción de la palabra de Filipenses capítulo 1, versículo del 23 al 26. Y luego vemos a las Américas, cómo nos la sugiere también en la Biblia las Américas, Biblia de estudio. Lo pudiera decir, por favor, nos haga el favor de leernos esa porción de la palabra. Adelante. Filipenses 1, 23 a 26 dice la palabra de Dios, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro y gozo de la fe, para que crezca vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi venida otra vez a vosotros. Amén. Vamos a pedirle a ver si también que nos ponga la mano del Señor y pasamos a leer lo que nos presenta la Biblia de las Américas. Adelante, por favor. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el cuidado de cada día, Señor, y por otro día más en nuestra vida, Señor. Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú sé el que guía y usa el que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, evangelista, misionero, maestro, alrededor del mundo predicando tu palabra, Señor. Padre, te pedimos por cada oyente, Señor, tú mueve corazones, prepara los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor. Padre, también ayúdanos a poner tu palabra en práctica en nuestras vidas diarias, Señor, y pues Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En esta tarde venimos ante ti, Señor, también a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor, sean anhelos, deseos, angustias, dolores, necesidades, planes, enfermedades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que unge, guarda, cuida, sana y pues, Señor, danos guianza para el diario vivir, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos y que todo sea la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente, gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, pues es nuevamente una bendición poder compartir con usted la palabra de Dios.
para mí es un privilegio, un honor servirle a mi Señor, ¿verdad? Y esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Por medio de la Biblia, las Américas lo presenta de esta manera, Filipenses capítulo 1, versículo 23 al 26. Dice la palabra del Señor así: pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. El 26 y cerramos. Para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Es una enseñanza tremenda. La mayoría de las veces los seres humanos, en su mayoría, tenemos el temor a la muerte, pero el creyente debe estar más concentrado en qué es lo que nos dice Pablo, de qué manera. Mimi, perdón, si me das una toallita, por favor, que no, estoy sudando un poco de la frente y me siento. Es algo que, no, disculpa por eso, es que está un poco caliente y estoy sudando un poco, ¿verdad? Es algo que, pues es natural en el ser humano, al no conocer, nunca haber estado muerto. Es algo que nos asusta, porque no conocemos, no sabemos qué es morirse. Yo por costumbre o por ocurrencia, como usted quiera verlo, le digo a mis hijos, a mis hijas que nos asustamos de la muerte cuando en realidad cada noche practicamos para ella, perdón. ¿En qué manera? En la manera de que nos dormimos y no sabemos qué pasa, no sentimos nada, no sabemos nada, ignoramos completamente qué es lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Por qué digo esto? Porque es una ocurrencia de algo así mía, de que cada vez que nos dormimos es una práctica a morir. Claro que en diferente manera, porque nosotros despertamos, dormir físicamente, descansamos, reponemos, nos despertamos con la ayuda de Dios. El punto aquí es que Pablo tiene una convicción tan fuerte, tan firme, que para él, como dice, ¿verdad? Como lo dice en la Biblia, esa palabra, inspirada por el Espíritu Santo, que dice, para mí que el vivir es Cristo y morir es ganancia. Es algo que, pues, uno como persona terrenal, dice uno, bueno, pero ¿cómo estás diciendo eso? ¿Te quieres morir? ¿Ah? Nos asusta, ¿verdad? Alguien que diga esto. Pero es algo tan natural, tan normal, porque un día todos moriremos. Pero ¿qué más para el creyente? Que hay una esperanza verdadera. Dice el versículo 23, pues de ambos lados me siento apremiado, o me siento, ¿cómo dice en la versión Reina Valera? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Gracias, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho. En las Américas lo pone de esta manera, pues de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, ¿verdad? El morir es un asunto muy particular, morir físicamente, del ser humano. Dice Hebreos 9:27, porque está establecido que el hombre o el ser humano muera una sola vez y después al juicio, ¿verdad? Eso es algo que nos dice, pero ¿qué nos dice Pablo? Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 5:8. Dice la palabra de Dios. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Amén. Gracias, amigo. Cuando ya estamos enterados, ahondados, profundizados en la palabra de Dios, sabemos que esa convicción que tiene Pablo al desear eso, dice, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presente ante el Señor. Hay otro versículo que dice, ausencia del cuerpo, presente ante el Señor. ¿Por qué? Hay muchas enseñanzas en la convicción y en esa fe tan tremenda que tenía el apóstol Pablo.
que nos dejó escrita, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor lo usó grandemente. Un instrumento tremendo, ¿verdad? A grado de que llegó al convencimiento. ¿Qué dice el 9 y el 10 de Corintios, ¿verdad? 5, 8, 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno se reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, gracias. Ahora, sea bueno o sea malo, ¿qué estamos viendo? El entendimiento que tenía Pablo de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de la esperanza del cristiano. Su fundamento es Cristo. Y es el fundamento que debe haber en cada cristiano, en cada creyente. Esa seguridad. Para mí, dice, y más confiábamos ahí en el 5.8 de 2 de Corintios, y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes del Señor. Según ya el 9 y el 10 ya vemos que no dice, porque vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo para recibir el galardón de la corona de vida o el galardón que tengan. ¿Qué dice según Timoteo 4:6? Dice la palabra de Dios, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que él iba a partir un día. Y una persona grande, adulta, después de haber pasado tantas cosas que pasó Pablo en su ministerio, en su apostolado, apedreado, golpeado, acechado, correteado, como usted lo quiera ver, cuántas cosas no pasó Pablo. Pero eso ya sabemos qué es lo que dice allá en Hechos 9:15 acerca de Pablo. Si lo tienes ahí a la mano, eso que dice para que, porque si es menester que, no me acuerdo cómo lo presenta realmente. Hechos 9:15 dice la palabra de Dios, y le dijo el Señor, ve porque instrumento elegido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, gracias, hasta ahí, ¿verdad? El 16 dice, A ver, dice la palabra de Dios, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que parezca por mi nombre. ¿cuánto les sea menester? Eso es lo que andaba buscando. Que padezca por mi nombre. Pablo fue elegido, fue enseñado. Hay versículos y enseñanzas en la Biblia que nos enseñan que cuando Dios a alguien acepta como hijo, lo reprende y no nomás lo reprende, y lo azota. En ningún lado de la Biblia dice que el creyente no va a batallar, no va a tener problemas en el mundo, como erróneamente se cree que al decir yo soy cristiano, ya voy a dejar de batallar, o porque yo digo que no voy a batallar. Lo que Dios ha predestinado para que el ser humano, cada persona, tenga su enseñanza, comprenda y entienda, el Señor sabe qué es lo que está haciendo con cada uno de nosotros, de cada creyente, inclusive de cada persona humana. ¿Por qué? Porque aquellos que decimos que somos cristianos entendemos muy bien lo que dice Romanos 8:29 y hemos visto y lo hemos leído y ojalá y se quede un poco de eso en la mente de cada persona que escuche, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias. Está trabajando diario, perdón, para ser hechos a la imagen de su Hijo. Estamos siendo transformados. El viejo hombre ya es quitado, pero está siendo formado a la imagen que fue dañada por el pecado, la imagen del Padre. Ahora es reemplazada o renovada a la imagen de su Hijo, para que de esa manera Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué gran privilegio. ¿Ah? Dice, pero todo eso, en todas las enseñanzas, en todos los tiempos, hay gente que contradice la palabra del Señor. Y no es novedad, porque siempre ha sido, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Timoteo 1:10? No, perdón, 2 Timoteo 4:3. Según Timoteo 4:13, 3. dice la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Amén. Se amontonarán muchos, gracias amigos. ¿Conforme a qué? A sus concupiscencias. ¿Qué es su concupiscencia? Deseo desmedido de riquezas y placeres carnales. Es una pequeña definición, nada más así corta. Se exceden buscando verme bien, peinarme bien, que me vea guapo, que me vean. Son maestros, doctores, según ellos, enseñando la palabra de Dios, buscando convencer a las personas de otra cosa, muchas de las veces que no viene la palabra que dice primera de Timoteo 1:10. Dice la palabra de Dios, para, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Amén. Y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, ¿qué es? El castigo poco a poco lo van a sufrir. Lo más triste es que estas personas no se dan cuenta que van afectando a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos. ¿Verdad? Por eso Pablo tenía esa convicción verdaderamente donde él pudo decir ampliamente, como dice ahí en Filipenses 1, 21 y 22, declarar algo tan fuerte, con esa convicción, con esa sinceridad en su corazón, con ese amor para las almas que también tenía Pablo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? Filipenses 1, 21 y 22 dice la palabra de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra. No sé entonces qué elegir. No sé entonces qué elegir. ¿Por qué? Porque el Señor le habló a su corazón. Pablo hubiera muy bien dicho, no, no me interesa servirte. Como era un fariseo de fariseos, Pablo era un religioso, era una persona que quería a toda costa que se obedeciera la ley de Moisés. Pero cuando el Señor lo tumbó del caballo en el camino a Damasco y lo dejó ciego y le habló, Pablo escuchó la voz del Señor y le puso atención. Por eso dice esta confirmación. ¿Qué dice el versículo 4 de lo que leímos? 24. Dice la palabra de Dios, empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Lo que está diciendo Pablo, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, dice ahí en, que vemos, el que me leíste Filipenses, ¿verdad? 22, ahí es lo que ahí es donde lo dice, ¿verdad? Ok, para fruto de la obra, pues yo quisiera estar con el Señor, dice, pero prefiero quedarme para bendición de ustedes. Era ese amor tan grande que sentía Pablo por cada persona, no nomás por uno, sino por todos, porque Pablo a quién le predicaba, a los gentiles, Pedro igualmente, o sea, a los de la circuncisión, uno y otro tenían el mandamiento del mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos que dice? Para mí, porque para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, tengo que vivir a Cristo en mi vida, cada día, llevando a Cristo en mí cada momento, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Que Dios vuelve nuevamente a enseñarnos la importancia que tenemos para Él, aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros no seamos nada, aunque no tengamos nada, pero si tenemos un corazón verdaderamente convencido y entendido, primeramente, y luego convencido de que Cristo es el único camino, que en Cristo vamos a hallar la paz, que en Cristo vamos a encontrar la vida eterna, que el que tiene a Cristo lo tiene todo. No que lo terrenal no tenga algún valor. Siempre en la palabra de Dios hay una enseñanza que dice el mismo Pablo, el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque debemos estar entendidos que para vivir en este mundo necesitamos lo material. Y Dios no va a bajar el cielo a traerme la comida a mi casa, ni el Espíritu Santo, ni los ángeles, ni el Señor. El Señor está con nosotros todos los días fortaleciendo
aconsejando, guiando y exhortando. ¿Lo escuchamos? Depende de cada quien. Si no lo escuchas, bueno, eso ya si tú entiendes o yo entiendo que en Cristo está la salvación, pero necesitamos seguir los mandamientos del Padre, según la voluntad del Padre. Entonces tenemos el derecho, fíjese bien, no de exigirle, sino de suplicarle, humillando nuestro corazón delante de Él y dándole gracias cada día, cada día. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que mientras no tengamos esa convicción como la de Pablo, o ese amor para el Señor, que a tal grado de poder decir, como dijo Pablo, ¿verdad? Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque para lo físico, al morir se abre una puerta espiritual. ¿Y luego qué? Cuando la iglesia sea levantada, arrebatada, o todos los santos, la iglesia, todos los santos de Cristo, todos los santos de Dios, se les va a ser que, dado que, un cuerpo nuevo, semejante al del Señor. Eso nos debe animar a seguir adelante. No a morirnos, no me voy a suicidar porque quiero estar con Cristo. Voy a tratar de seguir haciendo la obra del Señor mientras pueda, de la manera que pueda. Yo sigo caminando, sigo avanzando, aprendiendo más, compartiendo más, enseñando más, amando más, perdonando más y pidiendo perdón también. No nada más es perdonar, es saber pedir perdón. Algo muy difícil para el ser humano, más cuando el ego está muy levantado, más cuando no es que yo, la soberbia se sube, ¿a dónde? Arriba en la mente. Pensamos que somos lo que no somos, creemos que somos y nos engañamos nosotros mismos. ¿Qué es lo que necesitamos? Dios no quiere que el ser humano padezca necesidades. Pero si no creemos y no obedecemos a los mandamientos de Dios, el principal mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, es el segundo más grande mandamiento. No lo acatamos, no lo ponemos por obra, queremos que todos nos sirvan a nosotros, que nos vean a nosotros y que nos den a nosotros, cuando el Señor vino y dio todo por nosotros. Estamos buscando. Pablo tenía esa convicción, pero porque entendía la intensidad del amor de Dios hacia nosotros, como dice Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Y son versículos que cada predicación salen, sí, son repetitivos. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Porque si no, un pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios ha engrandecido su amor a gran tamaño hacia todo el mundo. ¿Por qué todo el mundo? No nomás por los creyentes, porque el llamamiento a salvación es para todo el mundo. Y si quieren, vamos a Juan 3:16, que es lo que él dice, y el 17 de pasada, para que entendamos más claro y nos podamos tener más luz de qué estamos hablando. Adelante. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Más para que el mundo sea salvo por él. No el globo terreno, gracias. No el planeta terrenal. No el mar, no. Todo ser humano. Toda persona tiene un llamamiento. Es decisión y disposición personal de cada quien. Mi deber y el deber de cada predicador es presentar la palabra de Dios cada quien a su manera, como Dios lo guíe. Es que no me gusta cómo predica. No estamos predicando para que guste, lo he dicho. Estamos predicando para que tenga la información correcta de la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere para la humanidad, ¿verdad? Cuando estamos pasando problemas, estamos pasando tribulaciones, nos acordamos de Dios. Ya nada más pasamos de esa tribulación, de esa enfermedad, de esa necesidad, y se nos olvida que Dios intervino para que se diera solución o nos levantáramos de aquella cama o cualquier otra situación difícil que sea. Muchas personas se quejan,
es que yo no me enojé con Dios porque se llevó a mi abuelita. Por favor, ¿cuántos años tiene tu abuelita? ¿90 años? Es que se llevó a mi papá. ¿Y qué tenía tu papá? Cáncer. ¿Sabes por qué se lo llevó? Porque él no quería que estuviera sufriendo los dolores. Él no quiere que estés padeciendo, sufriendo, un sufrimiento constante. Nosotros no entendemos que cuando Dios obra llevándose a alguien, a veces hasta los niños chiquitos, es por algún motivo. Es porque Dios no quiere que pase situaciones más difíciles. Lo entendemos. Pues debemos tener en cuenta que las situaciones difíciles del ser humano vamos creciendo y vamos teniendo, y aún así debemos de confiar en el Señor. ¿Qué dice el versículo 25? Dice la palabra de Dios, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para provecho vuestro y gozo de la fe. Es el 25, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 1, 24, 25? Dice la palabra de Dios, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Para que cumpla ¿qué? La palabra de aquí, de Dios, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Que ahora me gozo en lo que padezco. ¿Cómo podemos decir, Pablo, cómo te puedes gozar que estás sufriendo cuando hay una convicción? Cuando hemos tenido ese contacto con el Espíritu Santo, tenemos la bendición de poder decir lo que dice Filipenses 4:13. Y es una enseñanza de fortaleza y de liberación de las cadenas de la ignorancia. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya cuando hay esa convicción, gracias a Dios, como si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en mis fuerzas yo no puedo pasar por tales situaciones. Muchas veces pedimos, Señor, sácame de esto. ¿Por qué mejor no decir, Señor, fortaléceme para pasar por esto? Porque si estoy pasando por esto, es porque tú me lo permitiste. Y hay un propósito divino. Allá en Filipenses 1:6, ¿qué nos dice? Hablando de Romanos 8:29, que está haciendo la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo, el que empezó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero hay un punto que debemos tener muy en cuenta. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bíblicamente. Está padeciendo Pablo aquí lo que leyó ves y dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Que dice Efesios 1:23. Dice la palabra de Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. En todo, la cual es su cuerpo, ¿quién? La iglesia, el creyente, de los cuales soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que se cumpla la palabra de Dios. El creyente piensa que voy a ser cristiano y ya no. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo está diciendo, como siervo del Señor, estoy padeciendo en mi carne. ¿Qué está padeciendo Pablo? Según lo que nos dice ahí en Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Dice la palabra de Dios, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Cumplo en mi cuerpo las aflicciones de Cristo. ¿Cómo más lo dice? No. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Por su cuerpo. ¿Verdad? Por su cuerpo. Cada hermano, cada creyente, no debemos de quejarnos de pasar por eso difícil, ¿verdad? Porque dice Pablo en Gálatas 1:16, ¿para qué es puesto el creyente? Así como fue puesto Pablo. Dice la palabra de Dios,
revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre. Luego, no, a mí no me enseñó ni carne ni sangre, voy a predicarle a los gentiles. Allí ya vimos 19, 15, ¿verdad? Y 16, no, ¿verdad? ¿Sí? ¿También? Ok. Hechos 14, 22. Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. ¿Verdad que la Biblia no dice que no va a haber tribulación? ¿Verdad que nos dice que con mucha tribulación? Porque es menester, gracias a Dios, que entremos al reino de Dios entre muchas tribulaciones. En ninguna dice, no, no vas a padecer. Dice, ¿qué dice el 26? Dice la palabra de Dios, para que crezca vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi venida otra vez a vosotros. Por mi venida otra vez a vosotros para que crezca. ¿Eh? Entonces, ¿qué dice Colosenses 1:14? Es que Pablo está enseñando la verdaderamente redención, cómo se obtiene, por qué, de qué manera, cómo fue. A ver qué nos dice. Colosenses 1:14 dice la palabra de Dios, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Amén. Por su sangre, la remisión de pecados. ¿Qué es la sangre? La vida misma de nuestro Señor Jesucristo, la vida humana, como hombre, como persona. ¿Verdad? ¿Qué tenemos? Remisión de pecados, porque por la sangre de Jesús, de nuestro Señor. Dice 2 Corintios 5, 16 y 17. El cambio, lo que vimos, que empezó a confiar en esto ahí en Filipenses 1, 6. Que empezó la obra en nosotros, confiar en esto. ¿Verdad? ¿Qué dicen? 2 Corintios 5, 16 y 17 dice la palabra de Dios, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Al 18? Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La ministerio de la reconciliación. Son muchas cosas que debemos tomar en cuenta. No es que vamos a dejar el mundo porque somos ya muy santos. Al contrario, si nosotros leemos la oración sacerdotal, y es una referencia, ahí en Juan 17, nos damos cuenta que el mismo Señor, cuando ya iba a partir, ¿a quién le encomendó? A todos. ¿Y qué dice ahí en Juan 17:20? Hablando de la iglesia, ¿verdad? Refiriéndose, y todavía no estaba la iglesia que está ahorita, ¿verdad? Juan 17:20 dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sino que han de creer en mí por la palabra de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estamos juntamente con Pablo, deberíamos estar. Ahí en, ¿qué leíste? En 2 Corintios 5, 19 al 21, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo así, no atribuyéndole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os roguemos en nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Justicia de Dios. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice Pablo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La disposición, la fe de Pablo en Mateo, el consejo de enseñar al sentir. ¿De qué se compone la iglesia?
no el templo, la iglesia, el grupo o la congregación de todos los creyentes, no nomás de una iglesia, de todos aquellos que decimos que somos seguidores de Cristo, que somos hijos de Dios, porque ya vimos que hay que, nuevas criaturas somos, ya hubo un cambio, debe haber ese cambio en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Aquí dice Romanos 14, 8 al 12. Romanos 14, 8 al 12. Dice la palabra de Dios que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo a escándalo al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas a aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Ah, ¿sí? A ver, ahora, 2 Corintios 4, 14 al 18. 2 Corintios 4, 14 al 18. Dice la palabra de Dios, estando cierto que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos en el nacimiento de gracia sobreabunde a gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Ah, porque las que se ven, pero son temporales, las que no se ven, que son eternas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Después de que quedó el viejo hombre lejos, ha sido sustituido por el nuevo hombre. ¿Qué es lo que debe haber en nosotros? Esa disposición. Y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y no entendemos todavía, debemos orar, debemos buscar la manera de entender qué es lo que nos dice la Biblia. ¿Qué dice Romanos 8:24? Romanos 8:24 dice la palabra de Dios, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Segundo de Timoteo 1:9-11. Dice la palabra de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Maestro, apóstol y maestro de los gentiles. Toda la enseñanza bíblica, gracias amigo, toda la enseñanza bíblica tiene un propósito, tanto terrenal como espiritual. En lo terrenal tenemos que hacer lo que nos manda el Señor, teniendo la convicción que debe de haber, como dice Pablo, juntamente con Cristo, tanto en la vida como en la muerte, son bendiciones. Cuando el creyente muere, entramos en una comunión con Cristo directa y verdaderamente. ¿Qué es lo que movía a Pablo a seguir obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios? Precisamente esa seguridad, porque él realmente tuvo toda su confianza, toda su fe puesta en Cristo, porque el Padre así se lo declaró.
porque a Pablo no se lo declaró ni carne ni sangre, sino que se lo reveló nuestro Señor Jesucristo. Los consejos bíblicos son para oírlos, entenderlos y disponerse a creerlos y hacerlos reales en su vida. Ahí en Filipenses 3, 20, 21 que nos dice. Filipenses 3, 20 al 21 dice la palabra de Dios: Mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Amén. ¿Quién va a cambiar nuestro cuerpo? El Señor. Dice 2 Corintios 5, 8 al 10, los versículos. Dice la palabra de Dios: No habló como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros, la sinceridad también de vuestro amor, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comencéis antes, no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Amén. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que oímos? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién lo mandó? ¿Por qué fue mandado Pablo? Toda la Biblia es un constante consejo, una exhortación, ¿entiendes? ¿Quieres? No es que vas a comprar la salvación de tu alma, no es que estamos vendiendo la palabra de Dios, es consejos, exhortaciones, y para el cristiano, la palabra de Dios es la autoridad para cada cristiano. Si no eres cristiano, pues no quieres, no tienes por qué si no quieres, pero la palabra de Dios está ahí para compartir, que un día partirás y cada uno dará cuenta de sí mismo. No es papá, no es mamá, no son los hijos, no son los abuelos, cada uno en lo personal daremos cuenta de que de aquello que se nos habló, se nos enseñó y se nos pidió que aceptáramos a Cristo y entendimos. El entender quién es Cristo, de dónde vino, por qué vino, para qué vino, nos lleva a entender lo que dice Efesios 2, 8 y 9. No es por obras para que nadie se glorie, porque es don de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor confirma allá en el camino y la vida, ¿cuál es? 14:6. No, sí, en Juan 14:6. Si me lo lees para que sea de la vida, porque no. Dice la palabra de Dios: Jesús le dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Es una bendición poder comunicar la palabra de Dios. ¿Qué espero yo de eso? Las bendiciones de Dios. Yo no estoy esperando que alguien diga o haga algo por mí. Si oran por mí, qué bendición. Si oran por la obra, qué bendición. Pero depende de cada uno si queremos hacer. Igualmente depende de cada uno si queremos aceptar a Cristo como nuestro único y básico Salvador. A veces pasamos tribulaciones, a veces no salimos de una cuando ya estamos entrando en otra. Entonces deberíamos analizar por qué. No vamos a estar como el faraón de Egipto, que Dios le mandó a hablar muchas veces por medio de Moisés y de Aarón, su hermano. No hizo caso. ¿Quién pagó las consecuencias? Todo el pueblo y hasta sus propios hijos. Debemos poner un poco de atención, porque Dios es Dios y Dios no cambia. Y lo repito, no porque alguien diga que no hay Dios, no lo va a ver. No porque alguien diga diferente o porque alguien quiera pensar diferente, Dios va a cambiar. Dios no cambia. Dios es el mismo todo el tiempo. Y su palabra aquí está. ¿La quieres entender? Señor me lo bendiga. Vamos a orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por estos momentos, Señor, de poder compartir tu palabra con aquellas personas que, pues, te gozan, les gusta oír tu palabra, anhelan conocer más de ti. Bendícelos, obra en sus corazones y en los de nosotros.
Danos fortaleza, protégenos y guárdanos de todo mal. Bendice a mis hermanos, a tus siervos, a tus obreros, a tus evangelistas, a tus pastores, Señor. Esté con ellos, a tus misioneros. Esté con ellos, Señor, donde quiera que anden. Tú conoces el corazón de cada quien. Ora según tu voluntad y tu misericordia. Bendice tu casa de oración. Pedimos por obreros, Señor, para estar tu casa de oración. En Cristo Jesús te lo imploramos. En nuestros pecados. Amén. El Señor le bendiga.